Bueno, buenas tardes, noches a todos y a todas. Estamos muy contentos de poder dar inicio a la segunda conferencia o charla en este ciclo de actualización docente en historia. En esta oportunidad, la invitada es Natalia Vega. Natalia es profesora de historia de la Universidad Nacional del Litoral, es doctora en ciencias sociales por la Universidad Nacional de Entre Ríos y docente investigadora en ambas casas de estudio de la República Argentina. Se desempeña en la Cátedra de Historia y de Teoría Social, es integrante del Centro de Estudios Sociales Interdisciplinarios del Litoral, dependiente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral y del Centro Interdisciplinario de Estudios Sociales y Políticos, radicado en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Desarrolla investigaciones relativas a la acción colectiva y la movilización social, particularmente estudia el movimiento estudiantil universitario santafesino de los años 60 del siglo XX, y más recientemente comenzó a indagar paralelamente en torno al mundo del trabajo portuario paranaense, también durante el siglo XX. Es además directora de publicación digital Contenciosa, revista sobre violencia política, represiones y resistencia a la historia iberoamericana, radicada en la Universidad Nacional del Litoral. En esta ocasión, Natalia elige como título de su charla Historia reciente en clave local, aproximaciones al movimiento estudiantil universitario santafesino durante los años 60. Creemos que va a ser una muy linda jornada, muy productiva. Esperamos que todos y todas puedan disfrutarlas. Ustedes están siguiendo la conferencia por YouTube. Tienen el chat del mismo YouTube a disposición para realizar todas las preguntas. Vamos a hacer una primera instancia donde Natalia va a exponer. Luego haremos una segunda instancia donde vamos a hacer el intercambio de preguntas que ustedes vayan dejando en el chat de YouTube. Natalia, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y te escuchamos. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Fernando, por la presentación, a Juan Cruz y a todos los colegas de historia del Instituto por la invitación. Realmente es un gusto muy grande para mí poder compartir, aunque un poco raro por este medio, un espacio de debate, de reflexión. Y me parece que todavía lo hace más especial por las complicadas circunstancias que estamos viviendo. Las tecnologías de la comunicación nos permiten encontrarnos, conversar, vernos, aunque sea mediados por la distancia. Así que, bueno, más allá de lo académico, espero que también este encuentro sea un aporte para ayudar a sobrellevar este necesario y preventivo aislamiento social, haciéndolo un poquito menos solitario y pesado. Así que, bueno, espero que al menos aporte en ese sentido. Para comenzar el desarrollo de mi intervención, quiero contarles que lo que hoy voy a compartir con ustedes son algunos de los puntos iniciales, así como los dilemas, los problemas, los desafíos, a los que debí ir haciendo frente en el marco de las investigaciones que realicé para poder hacer mi tesis doctoral. Una tesis a la que titulé De las aulas a las armas, radicalización del estudiantado universitario santafesino en la segunda mitad de la década del 60. Es decir, lo que yo les propongo hoy es un breve recorrido por la cocina de la investigación, de mi propia investigación, así que si bien espero poder dar cuenta, aunque sea rápidamente, de los resultados a los que llegué, en realidad me voy a detener mucho más en el proceso mismo de esa investigación. Sobre los resultados, por las dudas, sea poco lo que podamos intercambiar aquí, y si les interesa la temática, pueden consultar uno de los textos que compartí, el que está dentro de un acta de ponencia y que tenían el link electrónico, porque allí pueden, si les parece interesante, abordar un poco más detenidamente esas conclusiones. Pero insisto, aquí me gustaría más compartir el propio proceso.
La primera cuestión que quisiera contarles es cómo decidí sobre qué tema investigar, es decir, la propia elección del tema. Algo que para mí no es menor y que en realidad ni en los manuales metodológicos ni en las propias producciones académicas aparece muy tratado, ¿no? Bueno, mi acercamiento a la cuestión del movimiento estudiantil en realidad empezó bastante antes que la decisión de investigarlo. Y tuvo que ver con cuestiones no académicas. Un primer impacto, una primera cuestión que me llamó la atención, se produjo en el marco de las actividades y los actos realizados en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral, con motivo de cumplirse los 20 años del inicio de la última dictadura cívico-militar en la Argentina. O sea, estoy hablando del año 1996. Allí se realizó un acto donde se descubrió una placa con el nombre de todos y todas quienes habían sido estudiantes, también había docentes y no docentes, pero fundamentalmente estudiantes de la facultad, y que habían sido asesinados o estaban desaparecidos, es decir, que habían sido víctimas del terrorismo de Estado. La placa era enorme, una muy larga lista de nombres. Efectivamente, el impacto del terrorismo en esa comunidad académica fue muy grande. Ese acto me dejó un impacto fuerte, esa lista me impresionó particularmente. Años después, unos cuantos años después, allá por el 2002, y ya siendo integrante del equipo docente de una materia en esa misma facultad, la materia era Historia de la Ciencia y de la Técnica, en el medio de una de las clases hablábamos en el marco de Historia de la Ciencia, salió el tema del movimiento estudiantil, ¿no? Y de la facultad en particular. Y uno de mis compañeros del equipo de cátedra, que había sido estudiante, era egresado de la facultad, empezó a relatar una situación que había vivido siendo estudiante en la década del 60 en la facultad. Y compartió esos recuerdos no solo con nosotras, sus compañeras de cátedra, las docentes, sino también con todos los estudiantes que en ese momento hacían la materia. Realmente mi interés fue creciendo en la medida que iba escuchando ese relato. Él empezó contando cómo en el año 65 se desató un gran conflicto estudiantil en la facultad, un conflicto que enfrentó a los estudiantes de las distintas organizaciones que existían con las autoridades de esa facultad y con los docentes, con ambos. Y, digamos, me terminó de atrapar la cuestión cuando al terminar el relato me entero que los reclamos estudiantiles fueran oídos por las autoridades de la UNL, que intervinieron la facultad dándole cabida a todos los pedidos de ese estudiantado movilizado, y en respuesta o como reacción a esa situación se produce la renuncia casi en pleno del cuerpo docente y de las autoridades de la facultad. Realmente fue un conflicto muy grande, muy importante. Se lo conoció después como el conflicto en química. Realmente allí decidí, escuchando ese relato, que me interesaba investigar eso. Justamente en realidad la elección nació de intentar comprender esos dos momentos en la Facultad de Ingeniería Química. Aquel que remitía a mitad de los 60 y al conflicto en química, con ese estudiantado que cuestionaba lo que se enseñaba, cómo se enseñaba y hasta quiénes debían enseñar. Y ese otro momento que tenía que ver unos 10 años después, un poquito más, con la atención puesta sobre aquellos estudiantes por el terrorismo de Estado, dada la larga lista que yo conocía y que seguía colgada cuando yo era docente en la facultad, en el octógono, en una de las columnas del octógono, el lugar central de la facultad. Justamente muchos de esos estudiantes que habían sido parte del conflicto en química, y según lo relató mi compañero en el momento en que conocí el suceso,
estaban desaparecidos o habían sido asesinados durante la dictadura. Entonces, ese intento de comprender de mi parte cómo se vinculaban esos dos momentos fue el puntapié inicial. Ahora bien, también en ello se jugaron intereses personales, en esa motivación, en esa decisión de comprender el vínculo entre esos dos momentos. Mis propios padres habían sufrido en carne propia la represión de la dictadura e incluso muchos de los muertos y desaparecidos de esa lista de ingeniería química, la FIC, como se conoce en la facultad, habían sido compañeros de militancia, aunque no ya en el ámbito estudiantil. Y en segundo lugar, también se vinculaba esta motivación con intereses académicos más amplios, los de lograr entender los procesos que gestaron en la ciudad y en el país esa generación de jóvenes que se lanzó a tomar el cielo por asalto y que en ello dejó su vida. Y digo literalmente dejó, porque bueno, muchos murieron a manos de la represión de aquellos años. Esa necesidad entonces de comprender partía tanto de una curiosidad intelectual como de una pregunta muy personal. Y para mí esa vinculación emocional con el tema que elegí fue fundamental a lo largo del tiempo. Digo, se fue haciendo largo el proceso de investigación, me llevó mucho tiempo, y realmente sin ese vínculo emocional, sin esa empatía, sin esa cuestión que iba más allá, o sea, yo no estaba investigando solamente, ni siquiera fundamentalmente para acreditar un estudio de posgrado. Había un interés mucho más profundo en poder avanzar en esa investigación. Realmente lo que me movilizaba a continuar la investigación tenía que ver con esa necesidad de comprensión que trascendía la cuestión estrictamente de terminar la tesis y tener un título de doctorado. Por eso digo, comento, me parece importante que cuando uno elige qué investigar, sea algo en lo que realmente se involucre, le llegue, porque bueno, después se va haciendo largo el proceso y lo que sostiene son esas ganas, esas motivaciones que van más allá exclusivamente de lo académico. Por lo menos a mí me pasó así, y fue importante esa empatía con el estudiantado, esa vinculación emocional para sostener el esfuerzo de realizar una investigación a largo plazo. Bueno, una vez que había definido cuál era mi tema de investigación, qué era lo que quería investigar y que me había decidido hacerlo de manera sistemática, porque les cuento que en realidad antes de empezar el doctorado yo ya empecé a investigar sobre el movimiento estudiantil en el marco del proyecto de investigación en el que estaba integrada como docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias. Entonces, incluso antes de que fuera mi tesis, fue mi tema de investigación en el marco de un proyecto colectivo. Bueno, una vez que había definido el tema, me aboqué a la búsqueda simultánea de tres cosas. Por un lado, de las producciones existentes sobre la temática y el periodo en cuestión, de las posibles fuentes de información que podía haber disponibles, y lo otro que tuve que ponerme a buscar, a elegir, fueron unos marcos analíticos amplios que me permitieran un primer acercamiento a la problemática. Veamos un poquito cada una de estas tres instancias de estas búsquedas simultáneas. En cuanto al conocimiento ya existente, me sumergí en las numerosas producciones que sobre la década del 60 existían en lo relativo a la escala nacional y a otras regiones del país. Porque, bueno, es un campo y una temática que proliferó mucho de la mano de la historia reciente, ¿no? De la configuración y de la consolidación de la historia reciente como un nuevo campo historiográfico. Me detuve particularmente, por lo que me interesaba ver, en aquellas producciones que se ocupaban de la movilización estudiantil universitaria de los años 60, fundamentalmente de los 60, y también abordé producciones que tematizaban y problematizaban la existencia
de las distintas organizaciones de la nueva izquierda que fueron surgiendo a fines de la década del 60, y muy en particular de las organizaciones político-militares revolucionarias. Sobre todo de las que más había y sobre las que más comencé a leer, fueron sobre Montoneros y sobre el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, ¿no? El brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Realmente a escala nacional o de distintos lugares del país había muchísimo material, quizás incluso más de lo que podía ir leyendo, pero en cambio lo producido sobre la década del 60 a escala de la ciudad de Santa Fe era muy, muy escaso. Y bueno, y sigue siéndolo todavía hoy. Y no estoy hablando solamente de producciones terminadas, de tesis, tesinas o libros. También eran escasas las publicaciones de artículos en revistas o incluso de ponencias publicadas. E incluso, bueno, eso fue una primera dificultad. No había a escala de la localidad, insisto, otra cosa es a escala nacional, no había estudios sobre la década del 60, no ya sobre mi tema, sobre cualquier tema de la década del 60 para la ciudad de Santa Fe, sobre los cuales basar, sostener mis propias investigaciones. Realmente era una dificultad. Pero también es cierto, esa situación era para mí un desafío, una oportunidad. Había una vacancia muy grande y yo podía aportar a achicarla, a disminuirla, ¿no? Lo que yo escribiera iba a aportar entonces a generar conocimientos históricos sobre Santa Fe. Sería un granito de arena para la reconstrucción de la historia reciente de la ciudad. Reconstrucción que estaba todavía por hacerse. Bueno, respecto a las producciones existentes. Respecto ya a las propias fuentes, quizás la mayor dificultad con la que me encontré fue lo fragmentarias que eran y lo dispersas que estaban. Eso hizo que en un primer momento incluso pensara que no había demasiado, que tenía pocos materiales para relevar. Pero en realidad me di cuenta pronto que había incluso más de lo que podía manejar, de lo que podía recoger y recopilar, pero que debía recorrer distintos repositorios, distintos lugares para ubicarlas. Porque esas fuentes estaban sueltas, por eso eran fragmentarias, a veces eran cositas sueltas que iba encontrando, y estaban dispersas por distintos lugares. Era como si frente a mí tuviera un montón de piezas sueltas y desparramadas de un gran rompecabezas que tenía que armar. Realmente era muy grande la dispersión. Y eso era un problema práctico, demandaba un tiempo muy grande recorrer esos lugares, recopilar la información. Finalmente terminé yendo a 7 repositorios físicos entre archivos, museos, bibliotecas, y visitando y relevando otros 3 archivos digitales. Eso, además de tener, de también decidir realizar entrevistas a distintas personas que habían sido estudiantes en la década del 60. Obviamente me llevó mucho tiempo recopilar esa información, ubicarla, relevarla, ni hablar ordenarla después. Pero bueno, finalmente logré construir un corpus variado, complejo, rico, y que podía responder a mis preguntas y a mis objetivos de investigación. Ahora, antes de avanzar y continuar un poco en este proceso que seguí en la investigación, me gustaría, para que se den una idea, no tanto de las dificultades, sino más bien de las posibilidades, de los lugares donde buscar, contarles brevemente los archivos por los que pasé y qué cosas encontré allí. En la hemeroteca de la provincia de Santa Fe encontré el Nuevo Diario de Santa Fe, uno de los 2 periódicos de la localidad, y una revista publicada en la ciudad de Santa Fe de interés general entre los años 66 y 69, donde había varios artículos sobre los conflictos estudiantiles.
Después, en el propio archivo del diario El Litoral, donde relevé día a día el periódico, desde enero del 65 hasta el último ejemplar de diciembre de 1970. Y allí fui viendo toda información que apareciera sobre el movimiento estudiantil, tanto el local, el santafesino, como el de otros lugares del país, e incluso fuera del país, porque me interesaba poder usar esa información para ver algo que era la movilización estudiantil a escala planetaria, digo, más allá de que yo me ocupara solo de Santa Fe, nacional y planetaria. Aquí, bueno, los problemas eran, o sea, además de lo que lleva ir viendo día por día los diarios, al principio yo no tenía cámara digital, por lo tanto, para no transcribir la noticia, lo que hacía era grabarla en un grabador, la leía en el diario, leía la noticia, la grababa en un grabador de periodista y después la desgrababa en mi casa. Luego, bueno, afortunadamente con la cámara digital eso fue más rápido. Eso me pasó con varios archivos, no solo con el del diario. Bueno, otro archivo y museo que relevé fue el de la UNL. Ahí encontré que funciona en lo que es el foro cultural. Ahí encontré varias cosas. Una de las más interesantes fue un fondo documental compuesto por fotografías sobre el movimiento estudiantil y la vida estudiantil de los años 60 en la ciudad, y 70 también. También encontré una publicación hecha por los docentes de ingeniería química durante el conflicto en química, en la que transcribían, recopilaban algunos documentos, memorándum, notas del propio movimiento estudiantil, y también ahí pude recopilar las actas del Consejo Superior de la UNL. Otro de los archivos que visité fue el del programa de Historia y Memoria de la UNL, que funciona en el edificio del rectorado, donde pude localizar las publicaciones institucionales de la universidad, el boletín oficial y la revista Universidad, aunque no estaban todos los números que yo necesitaba ver. Y también encontré en el archivo oral de que dispone ese programa un grupo de entrevistas que me resultaron de mucha utilidad. Fueron varias, como 7 entrevistas, 3 o 4 a dirigentes estudiantiles y otras 3 a sacerdotes religiosos de la ciudad de Santa Fe enrolados en el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Después también visité las bibliotecas de Ingeniería Química y de Derecho, donde encontré aquellos números que no estaban para el periodo que yo necesitaba de la revista Universidad y del boletín oficial de la UNL. Y por último, como repositorio físico, espacio físico, tuve acceso al archivo de la oficina de despacho de Ingeniería Química. O sea, una oficina que sigue funcionando, pero que, bueno, guarda documentos no solo actuales, sino para su propio funcionamiento, tiene guardados, incluidas las de las décadas del 60 que yo necesitaba, sobre todo las disposiciones y las resoluciones del decano de Ingeniería Química. Y ahí pude consultar las resoluciones y algunas otras notas de la propia facultad, de sus autoridades durante el conflicto en química. Estamos hablando de 7 espacios físicos diferentes. Algunos archivos eran provinciales, otros de la propia universidad, aunque en espacios distintos, los varios de la universidad, y otros como el Litoral, el archivo del Litoral, directamente eran privados. En cada uno de ellos había que gestionar el acceso, buscar en los catálogos, si había catálogos, y después, si no, directamente revisar en los anaqueles, las estanterías, qué cosa podía ser de utilidad para mi investigación. Una vez identificada la documentación que me resultaba útil, bueno, también había horas para o fotografiarla si me lo permitían. En algunos espacios no me dejaron sacar foto, entonces tuve o que transcribir o que grabar directamente. En varias tuve que incluso transcribir imágenes porque no me dejaban sacar una fotografía de una imagen, un dibujo, una foto. Bueno, además de todos estos espacios físicos, también recurrí, y aquí creo que puede serle de utilidad, tomar nota por si a alguno le interesa entrar y ver, a un par de repositorios digitales. Todos ellos eran de acceso abierto y gratuito, están online, se puede acceder fácilmente. Uno de ellos era el sitio Ruinas Digitales, no sé si lo conocen, pero
es un sitio generado por alumnos de Ciencias Políticas de la UBA, que tiene muchos materiales, sobre todo revistas. Bueno, yo allí localicé los ejemplares disponibles de varias revistas de la década del 60 de organizaciones de la nueva izquierda. Por ejemplo, entre ellas Con Todo, que era el órgano del peronismo revolucionario, El Combatiente, órgano del Partido Revolucionario de los Trabajadores, y Estrella Roja, que era la revista de la. También, ahora ya por fuera, hablando de revistas, otra que me resultó de mucha utilidad, pero no ya dentro de este sitio, porque no estaba allí, es la revista Cristianismo y Revolución. Esa revista, a ella pude acceder comprando una colección completa que venía en CD, que había realizado Memoria Abierta, la organización Memoria Abierta, y en la que publicaban facsímiles escaneados de todos los números de esta revista. Bueno, esta revista me dio acceso a un par de documentos escritos por la agrupación estudiantil Ateneo de Santa Fe que publicó allí, que me fueron realmente de mucha utilidad. Además de, bueno, poder ver otras cuestiones de otros actores que interactuaban con el estudiantado, en particular aquellos vinculados al cristianismo posconciliar. Otro de los archivos digitales que realmente para mí descubrirlo fue una situación azarosa, pero realmente importante, fue el archivo de la Fundación Pluma. El archivo funciona online también, de acceso gratuito, y es un archivo creado por los integrantes del Partido de los Trabajadores al Socialismo, con el objetivo de preservar y difundir el patrimonio documental y la propia existencia de una corriente trotskista en la Argentina que tiene más de 50 años y cuyo iniciador fue el propio Nahuel Moreno. La corriente trotskista y sus derivaciones, porque se fue partiendo hasta llegar a la línea del Partido de los Trabajadores al Socialismo, que es la que creó el espacio, las distintas líneas, bueno, tuvo una importante presencia en los ámbitos estudiantiles a escala nacional. Y por ello, gran parte de los fondos documentales que hay en ese archivo digital tienen que ver con documentos de las organizaciones estudiantiles de todo el país. Y allí encontré, al archivo llegué navegando por internet y de casualidad, la verdad que no lo conocía, y ya estaba escribiendo la tesis, o sea, llegué de última a este archivo. Pero fue increíble, porque realmente logré encontrar 2 documentos producidos por una agrupación estudiantil santafesina, el Ateneo Universitario, que fueron centrales porque me permitieron acceder a una información que yo no estaba pudiendo conseguir y cubrir un bache grande en mi propia investigación, porque allí uno era una carta y otro era un documento donde se informaba la situación de las agrupaciones estudiantiles en el año 67 dentro de la UNL. Con ello pude reconstruir la estructura organizativa del movimiento estudiantil, el mapa de las agrupaciones estudiantiles, que tenía bastante poco visto, porque no encontraba con qué fuentes, más allá de algunas entrevistas, no tenía cómo reconstruirlo. Así que realmente, digo, me parece importante destacar que a veces el azar, la suerte también juegan un papel en nuestras investigaciones. Por último, el último archivo digital que también visité, y que lo recomiendo si a alguien le interesa la temática, es el del Sindicato de Prensa Bonaerense. En este archivo está completa la colección del semanario de la CGT de los argentinos, que se emitió desde el 1 de mayo del 68 hasta fines del 69, cuando esta confederación fue prohibida y sus dirigentes perseguidos. Un último grupo de fuentes que relevé está constituido por producciones de memoria generadas por los propios actores o por autores y autoras que relatan las experiencias vividas por quienes no sobrevivieran al terrorismo de Estado. Estoy hablando de un conjunto muy variado de materiales, que incluye desde libros autobiográficos
de militantes, por ejemplo, uno de los que consulté, el peronismo revolucionario en primera persona, escrito por Perdía. Había otra autobiografía de Vaca Narvaja, que fue estudiante de la FIC para el año 67-68, pero también incluía entre esta variedad de producciones de memoria, por ejemplo, los 2 tomos sobre personas santafesinas muertas y desaparecidas, editados por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. Allí pude relevar la pertenencia de muchos de los muertos y desaparecidos a distintas agrupaciones estudiantiles y algunos pequeños relatos y experiencias que sus familiares y quienes habían escrito su vida, el relato de su vida, estaban brindando. También fueron de mucha utilidad. Ahora, estos fueron todos los archivos físicos y digitales que consulté. Pero hay también, además de un trabajo de archivo en mi investigación, un trabajo de campo, ya que produje mis propias fuentes, a partir de recabar testimonios orales, mediante entrevistas, a las personas que habían sido estudiantes en aquella década. Por supuesto, aquellas que habían sobrevivido, porque como les digo, muchos fueron asesinados o desaparecidos durante la última dictadura. Aquí tengo que aclarar, y esto yo tenía la suerte, como les decía, de estar integrada en un proyecto de investigación de la universidad, de la Facultad de Humanidades. Por lo tanto, no solo accedí a la realización de mis propias entrevistas, sino que dentro del equipo del que participaba, mis compañeros y compañeras también estaban haciendo entrevistas. Y accedí entonces a un conjunto igual o mayor incluso que las que yo había hecho, que fueron realizadas por mis compañeros y compañeras y que socializábamos en el marco de ese proyecto. Con todo esto, insisto, después de muchos años, logré la construcción de ese corpus documental variado, rico y diverso del que hablaba. Pero volvamos a los pasos iniciales de mi investigación, cuando recién comenzaba a ubicar algunas de esas fuentes de información que podían serme útiles y paralelamente iba leyendo aquellas producciones sobre la temática. Fueron también en estos primeros momentos aquellos en los que tuve que analizar y elegir con qué marcos teóricos y herramientas analíticas encarar mi investigación. Y al respecto opté por una estrategia ecléctica e incluso híbrida en términos disciplinares. ¿Y por qué digo esto? Porque decidí recuperar aportes tanto de la historiografía como de la sociología. Dentro de la historiografía me incliné por una mirada propia de la historia social, en el sentido de esa mirada que prioriza en el análisis de la constitución y las relaciones de los grupos sociales desde una perspectiva totalizante que intenta dar cuenta a partir de ello de la manera en que se estructuran las sociedades, a la vez que también dentro desde la historiografía, por las herramientas metodológicas que utilicé, los enfoques y las preguntas con que trabajé, también tomé herramientas de ese campo que es la historia reciente, campo preocupado por aprender los significados y los sentidos producidos, así como también las memorias y las experiencias vividas por las generaciones que aún están con vida. El recurso a esos enfoques y herramientas estaba posibilitado por el propio marco de mi investigación, que se circunscribía al análisis de un pasado relativamente cercano y que en muchos aspectos no había terminado de pasar. Bueno, les recuerdo que en los materiales, no me puedo detener mucho sobre las características de la historia reciente, si le interesa, en los materiales que dejé, es el libro escaneado, compilado por Falcini y Alonso, tiene una serie de trabajos sobre la cuestión. Hay un capítulo escrito por María Laura Tornay y por mí, donde abordamos, bueno, qué es lo específico de la historia reciente, cómo se originó, qué problemas presenta. También hay otro trabajo, el del profesor Luciano Alonso, que indaga los vínculos entre historia reciente y trauma, así como hay otro trabajo de Adriana Falcini que plantea la cuestión de los desafíos de la historia reciente en el aula, para enseñar y para trabajar con los alumnos
Bueno, tienen distintas cuestiones para ahondar sobre este campo, que bueno, en el espacio de tiempo que tenemos no puedo dedicarle más tiempo. Decía entonces que yo tenía un enfoque híbrido, por un lado la historiografía y por el otro también la sociología. De la sociología recuperé fundamentalmente los abordajes de la acción colectiva y los estudios sobre los movimientos sociales. Tanto aquellos que se centraban en el accionar, en los recursos, en el proceso político, como en los otros que ponen el énfasis en la dimensión cultural y en las identidades que se construyen dentro de esos movimientos sociales. Esta estrategia ecléctica que yo elegí tenía como punto articulador, como aquello que le daba sentido y organizaba todas esas distintas partes, la categoría de movimiento social. En tanto, para mí el movimiento estudiantil era un particular movimiento social que presentaba todas las características de esa forma de acción colectiva tal y como la definía uno de los grandes teóricos, Sidney Tarrow. De allí que una parte importante de mi aparato conceptual viene justamente de esas distintas teorías de los movimientos sociales. Por ejemplo, las categorías de repertorio de acción, repertorio discursivo, ciclo de protesta, las tomé de allí. Ahora, entonces, mediante un proceso dialéctico, un ir y venir permanente entre empiria y teoría, y cuando digo teoría, incluyo en esta el conocimiento académico elaborado sobre la cuestión previamente, a partir de ese diálogo permanente entre conocimientos disponibles, marcos analíticos amplios y datos empíricos que iba permanente y simultáneamente relevando, finalmente logré construir mi objeto de investigación, que puedo enunciarlo resumidamente como el proceso de radicalización del movimiento estudiantil universitario de la ciudad de Santa Fe durante la segunda mitad de la década del 60, específicamente el periodo comprendido entre 1965 y los últimos meses de 1970, los primeros de 1971. Llegado a este punto también quiero contarles que en la medida que no encontré conceptualizaciones satisfactorias en torno al concepto de radicalización, ni en las producciones académicas sobre los años 60-70, ni tampoco dentro de las lecturas teóricas que hice, no me quedé otra que generar mi propio concepto provisorio y operativo que precisara lo que yo entendía por el fenómeno de radicalización. Es decir, como parte de mi propio proceso de investigación, tuve que construir un concepto que diera cuenta de lo que yo quería decir al hablar de radicalización. Eso también fue un importante desafío, pero no me quedaron alternativas, porque tal como definí mi objeto, era un concepto central y bueno, hubo que construirlo a falta de encontrar otros ya realizados que me resultaran satisfactorios. Así, a partir de ese punto de partida, de una fuerte carga emocional, con un trabajo muy grande y que me demandó mucho tiempo de identificar y relevar fuentes diversas, y con esos marcos analíticos eclécticos, incluso teniendo que hacerme cargo de definir el concepto de radicalización, logré finalmente, después de bastantes años, mis objetivos. Pude reconstruir, analizar y periodizar la trayectoria del estudiantado universitario de la ciudad de Santa Fe, tanto de las dos universidades públicas, o sea, la UNL, las sedes que tenían en la ciudad de Santa Fe, así como también la Regional Santa Fe de la UTN y también del estudiantado de la única universidad privada para la época, que era la Universidad Católica de Santa Fe. Y a partir de ello, llegué a realizar tres grandes constataciones, tres afirmaciones o tesis que sintetizan los resultados de toda mi investigación. En primer lugar, yo llegué a la conclusión que se verificó un temprano proceso de radicalización del movimiento estudiantil santafesino que se inició al calor de los profundos cambios a escala planetaria, continental y nacional a principios de la década del 60 y que estaba ya muy avanzado al momento del golpe de Estado de 1966. Es decir,
con esta constatación, con esta afirmación, yo discutía, ponía en discusión una idea muy generalizada de que el proceso de radicalización de ese estudiantado en la Argentina se iniciaba con el golpe de Estado. Bueno, yo demuestro a partir de todo el trabajo que hice que en el caso santafesino, por lo menos, este proceso de radicalización era previo y que ya estaba muy avanzado para cuando sucedió, cuando se produjo el golpe que instauró en el poder la autodenominada Revolución Argentina. La segunda de estas tesis, la segunda de estas afirmaciones que yo logré plantear, es que ese proceso de radicalización, que si bien no se inició con la dictadura, sí se vio acelerado a partir de ese golpe de Estado y particularmente de la intervención a las universidades públicas y la política universitaria que se dio el Onganiato a partir de ese momento. Afirmo que en la resistencia a esa intervención, el movimiento estudiantil local fue el iniciador de un ciclo de protesta que se sostuvo en el tiempo y que fue ganando en radicalidad no solo al pasar el tiempo, sino que en la medida en que ese movimiento estudiantil empezó a articular sus luchas con otros actores, particularmente con el sector más radicalizado del movimiento obrero, el que se enrolaba en la CGT de los argentinos, y con distintos sectores del cristianismo posconciliar. No solo con los sacerdotes para el tercer mundo, sino todo un ámbito juvenil católico, renovador y que cuestionaba también a la dictadura. Esa articulación con otros sectores en realidad es importante e intensa solo a partir de 1968, porque uno de los grandes rasgos de ese ciclo de protesta previo al 68, y que por eso yo lo divido en dos momentos, es que antes de 1968 el único sector organizado que estaba discutiendo la dictadura, ya no solo a las intervenciones universitarias de la dictadura, sino el propio gobierno dictatorial, era, y no solo en Santa Fe, el movimiento estudiantil. El resto de la sociedad civil se mantuvo pasiva ese año y medio de los primeros tiempos del Onganiato. Pero bueno, una vez que en el 68 otros sectores se fueron sumando a la lucha antidictatorial, esto imprimió un nuevo ritmo a la radicalización del propio estudiantado. Por último, asevero que en ese marco, en ese proceso de radicalización que se aceleró vertiginosamente, algunos integrantes de las agrupaciones más radicalizadas del movimiento estudiantil santafesino gestaron las primeras células locales de importantes organizaciones político-militares revolucionarias. Y estoy hablando en particular de células que luego se sumaron a escala nacional a lo que fue Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Estas células emergieron muy tempranamente, a fines de los 60 en la ciudad, y comenzaron a operar en el clivaje de la década, o sea, entre fines del 69 y principios del 70 ya tenían presencia pública en la ciudad y en la región. Es decir, yo postulo un origen casi exclusivamente estudiantil de los primeros grupos revolucionarios de la ciudad de Santa Fe. Grupos que a su vez son los que terminan confluyendo en su articulación con otros grupos similares a escala nacional y son los que le dan origen a Montoneros y a LERP, ¿no? O sea, los grupos iniciadores santafesinos son parte de los fundadores de Montoneros y LERP. El camino que recorrí desde aquella mañana que en la clase de Historia de la Ciencia y de la Técnica escuché hablar por primera vez del conflicto en química y empecé a preguntarme por qué relación habría entre ese conflicto, esa movilización estudiantil y la gran cantidad de desaparecidos y asesinados que tenía esa facultad. Y el momento en que pude efectivamente entregar mi tesis fue muy largo, ¿no? Realmente me llevó mucho tiempo, más de una década. Yo entregué la tesis en el 2016, así que 13 años más o menos. Y al final de ese trayecto
como sucede siempre con todas las investigaciones, no solo con la mía, obviamente muchas de las preguntas que le habían dado origen estaban saldadas, pero también, o sea, bueno, por un lado había logrado reconstruir la composición de aquel movimiento estudiantil santafesino, los conflictos más importantes en los que se había involucrado, las posiciones que fue asumiendo colectivamente a lo largo de esa segunda mitad de la década del 60 y los primeros años del 70, las tensiones y diferencias que lo dividieron y lo fracturaron en un sector revolucionario y en otro reformista hacia fines de la década. También había podido constatar ese acelerado proceso de radicalización que lo caracterizó y el pasaje de varios de sus referentes y dirigentes más activos a nuevas formas de militancia, particularmente las revolucionarias. Pero también me quedaron pendientes varias de aquellas viejas preguntas y surgieron otras nuevas en ese recorrido tan largo que hice. En primer lugar, y habiendo ya confirmado la importancia de algunos grupos radicalizados del movimiento estudiantil en la conformación de las primeras células, lo que me quedaba pendiente, y sigue aún en gran medida pendiente, es indagar un poco más en reconstruir esos pasajes individuales y colectivos, ¿no? Así como también ver las herencias y los préstamos que de ese movimiento estudiantil radicalizado tomaron las nuevas organizaciones revolucionarias. ¿Qué cosas aportó el propio movimiento estudiantil en sus, de sus recursos y de sus experiencias y bagajes previos a el ERP y Montoneros en particular, que son las dos que identifiqué, tenían ese origen estudiantil. A la vez también me surgieron nuevas inquietudes respecto a qué había pasado con el propio movimiento estudiantil, cómo procesó, cómo lo impactó el accionar de esas agrupaciones revolucionarias que habían salido casi de su seno. ¿Qué vínculo había después entre el movimiento estudiantil y Montoneros y ERP? Eso también está pendiente y son una de las grandes preguntas que me quedan por hacer. Pero todas esas viejas y nuevas cuestiones que no saldé son las que orientan hoy la continuidad de mis investigaciones, porque yo sigo trabajando, investigando en torno a ese movimiento estudiantil de fines de los 60 y ahora un poco más de principios de los 70. Bueno, hasta aquí un poco lo que puedo compartir. Ahora me gustaría ver si hay alguna intervención, si hay alguna pregunta que podamos. Bien, gracias Natalia, la verdad que es sumamente interesante y enriquecedora la charla. Ahora abrimos un espacio de preguntas, de consultas, de intercambio. Recuerden, lo vamos a hacer por el chat de YouTube, donde todos y todas están siguiendo la conferencia, la charla de Natalia. Yo tengo una primera pregunta para hacerte que tiene que ver con el Estado. En realidad serían dos cuestiones referente a la primera parte de tu charla, de tu exposición, cuando das cuenta de la indagación y el rastreo de los documentos. Por un lado, ¿por qué crees que se da esto que es bastante común? Que, vos hablabas de 7 espacios diferentes donde pudiste encontrar documentos. ¿Por qué crees que hay esta dispersión? Incluso en el mismo seno de la UNL había documentos similares y de hecho partes de la misma colección en diferentes lugares. ¿Por qué se da esta dispersión, esta desconexión? ¿Por qué no hay una centralidad, incluso en una institución, sobre los documentos? Si se tiene que ver con la falta de información o, por ejemplo, como vos decías, la falta a veces de registro escrito de los documentos, de los fondos documentales de cada uno de los archivos, que hace que desconozcamos que la misma institución puede haber en diferentes espacios parte de una misma colección.
Y por otro lado, el estado de conservación de esos documentos, ¿sí? Pensar que la mayoría eran, supongo, todos en formato papel, que eso también daría cuenta de esta política de archivos que podamos tener en la provincia o en el país sobre el cuidado que le damos a los archivos, que básicamente es el insumo principal que tenemos para después reconstruir estos procesos históricos, interpretarlos y construir nuestros relatos. No sé cómo hacemos, pero te voy respondiendo a vos mientras esperamos las otras. ¿Cómo hacemos? Si querés, podemos ir respondiendo porque ya tenemos algunas preguntas también para ir compartiendo. Bueno, arranco contestando esta que vos me hacés y que realmente es una preocupación importante que tenemos los que trabajamos con los archivos. Yo creo que ahí hay dos cuestiones a tener en cuenta. La dispersión, por un lado, e incluso la falta de la pérdida de documentación. Por un lado, bueno, en general, los factores tienden en la Argentina, hay poca valoración del patrimonio documental. Los propios factores, sean los estudiantes, pero también las agrupaciones estudiantiles, pero la propia institución universitaria como actor, no se preocupa demasiado por preservar la documentación que va generando en su propia existencia, en su propia actuación. No hay una... podríamos decir que hay una falta de conciencia del valor del patrimonio documental. Y eso es general, en todos los actores sociales, pero también en las instituciones. El propio Estado argentino, provincial, local, tiene escaso valor y cuidado respecto a la documentación. Eso es una cuestión importante, ¿no? Hay una falta generalizada de preocupación por preservar la documentación. Primero por conservarla y luego por archivarla y mantenerla en buenas condiciones. Respecto a la conservación, es bastante diverso lo que yo vi. Había cuestiones que estaban bastante bien preservadas, algunos documentos, y había otros, por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería Química, me dijeron, mira, pasá acá en este sótano, hay un montón de cajas con documentos viejos, fíjate si algo te sirve. La mitad era imposible de ver, porque estaban húmedos, pegoteados, o sea, ya no catalogados, materialmente se estaban destruyendo. Entonces, esa falta de cuidado, esa falta de conciencia en la preservación documental lleva a que o se tiren cosas directamente, cosa que también sucedió, y estoy hablando de una institución de producción, generación y transmisión de conocimiento como la UNL, no ya de una agrupación estudiantil. Pero cuando fue el Congreso Constituyente, cuando fue la Convención Constituyente en Santa Fe, muchos archivos de la propia universidad se tiraron entero en contenedores para hacer lugar a las sesiones de la convención, por ejemplo. Y estos otros que te digo están en ingeniería química, bueno, en cualquier momento los van a tener que tirar porque son insalvables, están tirados en un sótano húmedo y pudriéndose. O sea que creo que hay una muy, muy escasa preocupación y valoración, en general, digo, en todas las instituciones, en todos los actores, a la hora de la preservación de la documentación que vamos generando como grupo, como instituciones, ¿no? Eso por un lado. Pero además de esa falta de vocación de conservación del patrimonio documental por parte de los propios actores, cuando hablamos de historia reciente, bueno, esa falta de conservación atañe a todos los tiempos, a todas las actividades, a todo tipo de cuestión. Pero cuando nos metemos particularmente en esos archivos o fondos documentales de los que necesita la historia reciente, tenemos un segundo problema,
que ya no tiene que ver con la vocación de conservación o la valoración del patrimonio documental, sino que tiene que ver con que hubo una destrucción intencional de mucha de esa documentación. Sea que esa destrucción haya venido por el lado de los propios perpetradores del terrorismo de Estado, que destruían libros, documentos, quemaban archivos, o bien, y también fue muy grande y muy importante la sangría en términos del patrimonio documental, la que producían los propios actores para preservar su vida. O sea, si uno va viendo el grado de incremento en la represión, en la medida, por ejemplo, para el caso particular del movimiento estudiantil santafesino, una cosa es lo que podía pasar en etapas constitucionales, pseudo-democráticas, si queremos, pero de todas maneras constitucionales, previo al golpe del 66, y otra cosa después del 66, sin ni hablar, cuando avanzó la última dictadura. Entonces, muchos estudiantes podían haber guardado panfletos, documentos, listas con las agrupaciones, una serie de documentación en su casa o en los propios locales de la agrupación, incluso partidarios. Ahora bien, en la medida en que fueron avanzando los mecanismos represivos, que no solo suponían detención y secuestro de las personas, sino el allanamiento de los domicilios y los locales, bueno, por seguridad y para que esa documentación no sirviera a los fines represivos, los propios actores las destruyeron. Entonces, en la historia reciente también tenemos ese otro problema, la destrucción de los archivos generada por para preservar la propia vida, o bien porque lo destruye las fuerzas represivas, ¿no? Entonces, ahí tenemos a la ya endeble situación patrimonial para cualquier época histórica de la Argentina, la situación particular de la destrucción de archivos, o, bueno, la existencia de cosas que cada uno logró guardar y que está suelta y por ahí dispersa. Pero bueno, creo, no sé si respondo completamente, porque seguramente se nos escapan un montón de otros factores, pero me parece que esos dos son como importantes. Sí, perfecto la exposición, la verdad que muy clara la respuesta. Tenemos algunas preguntas, vos las podés ver, Natalia, si querés, en el chat. ¿A dónde Hay una en el chat abajo a la izquierda, Ahora podés lo veo. abrirlo. Ahí está, sí. Hay una consulta de Juan Cruz Jiménez, que la consulta de Juan es ¿cuándo consideras vos que comienza la radicalización del movimiento universitario en el caso de Santa Fe? Sí, ahí para mí, y habiendo hecho esta indagación, empieza, para 1965 el movimiento estudiantil santafesino ya se encuentra fuertemente radicalizado, es decir, no ya antes de 1976, incluso antes de 1966, o sea, del golpe de Estado anterior, de la dictadura anterior, el movimiento estudiantil está fuertemente radicalizado. Y esa radicalización podríamos empezar a verla a partir, los primeros indicios quizás, a inicios de la década del 60. Desde la Revolución Cubana en adelante, la Revolución Cubana a escala continental, los procesos de independencia de los países africanos y asiáticos que estaban bajo la dominación colonial, bueno, una serie de cuestiones de época, pero también la revisión del peronismo, la resistencia peronista y la revisión de los sectores no peronistas de lo que había significado el peronismo a la luz de la proscripción, con una serie de fenómenos previos alimentaron esa radicalización estudiantil que para 1965, para mí, ya estaba muy avanzada en la ciudad de Santa Fe, por lo menos. Eso por un lado. Acá tengo otra pregunta. Los sitios para la investigación, los distintos archivos. Bueno, por el tipo de objeto de investigación yo recorrí los distintos archivos propios de la UNL, las bibliotecas, el museo y archivo de la propia UNL que funciona
en el foro cultural los archivos, el archivo oral y el resto de los archivos del programa de Historia y Memoria de la UNL que funciona en el rectorado, la hemeroteca, que era el antiguo archivo intermedio, ahora es la hemeroteca de la provincia de Santa Fe, donde hay diarios y revistas, el archivo del Diario Litoral, un archivo privado que, bueno, tiene por momentos mayor apertura o menor apertura, creo que ahora no se podía entrar ahí, pero de todas maneras el Diario Litoral, por ejemplo, ahora se puede consultar en un archivo que yo no mencioné porque en ese momento no pude acceder, que es el archivo de la memoria de la provincia de Santa Fe, muy importante archivo. Algo que yo no dije, y aprovecho la pregunta de Daira para comentar, la destrucción de esas fuentes tan importante para nosotros, que se da por el terrorismo de Estado, tiene una excepción, y es los archivos que han surgido justamente a partir de la documentación de los propios represores, sobre todo de las agencias estatales de control y seguimiento. Entonces, así como está el Archivo Provincial de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, tenemos nuestro propio Archivo de la Memoria aquí en Santa Fe. Allí se ha preservado mucha información muy importante de las propias, de los propios actores, en el caso mío, de la propia, de las agrupaciones, encontré panfletos, documentos, revistas, pero también el seguimiento y los informes que hacían las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia infiltrados sobre esos actores. Lo que pasa es que estos archivos suelen ser problemáticos en términos de que no hay a escala nacional una única ley, y entonces hay disposiciones que restringen el acceso y otras que lo habilitan, y depende de quién esté a cargo en cada gestión de esos archivos, qué tanto se pueden acceder o no a ellos. Mientras yo hice mi tesis, no pude acceder al archivo de la memoria de Santa Fe, había una restricción muy grande, no se permitía entrar. Ahora sí estoy yendo, realmente es importantísimo el archivo, funciona. Ahora acaba de trasladarse a lo que había sido la ex comisaría cuarta, que ahora se implementó como sitio de memoria, se marcó como lugar donde asesinaron y desaparecieron personas, y lugar de concentración de presos políticos. Bueno, y allí se trasladó el archivo de la memoria de la provincia de Santa Fe. La gente que desde la última gestión socialista y la actual, realmente han abierto el acceso, el personal es muy dedicado y pone muchas ganas en resolver todas las consultas de la gente que va. Realmente es un archivo importante que les digo, si tienen oportunidad, no solo para quienes hacemos historia reciente, es central, porque allí hay información de toda la provincia, o sea, es la información relevada por los organismos de inteligencia, no otra cosa. Pero es importante porque incluso juntaban como información la propia documentación de los actores, de los grupos. Hay sobre sindicatos, sobre organizaciones político-militares, sobre curas tercermundistas, sobre estudiantes, bueno, sobre las ligas agrarias, sobre distintos actores que eran considerados peligrosos y sobre los que ejercían control y vigilancia de estos sectores, ¿no? Así que, bueno, esos serían algunos de los sitios físicos. Y los 3 archivos digitales que son realmente importantes y porque son de acceso público son Ruinas Digitales, la googlean así y aparece, el archivo de la Fundación Pluma, que ahí se tienen que registrar, pero es gratuito el acceso, y después, si les interesa, porque lo único que van a encontrar allí es el semanario de la CGT de los argentinos, entran al sindicato, al blog, al sitio del sindicato de prensa de la provincia de Buenos Aires, de los trabajadores de prensa de la provincia de Buenos Aires, y ese es el tercer archivo digital que yo consulté. Bueno, espero haber respondido más o menos lo que me preguntaba Daira, y a ver... Alejandro, ¿cómo estás, Alejandro? ¿Qué sacerdotes tercermundistas ha entrevistado y qué le aportaron? Yo en lo personal, las entrevistas las hice solo a estudiantes. Encontré
creo que fueron 2 entrevistas en el archivo oral del programa de Historia y Memoria de la UNL, que estaba para cuando yo hice mi investigación de la tesis, estaba en el rectorado, pero ahora ese archivo oral se ha trasladado a la Facultad de Humanidades, está dentro de la biblioteca de la Facultad de Humanidades, y allí se puede consultar. Eran una entrevista al que había sido cura, que después dejó de serlo, Pepe Serra, y otra a Carlos Aguirre, creo que era el otro sacerdote tercermundista. Están las 2 entrevistas en ese archivo, son riquísimas para reconstruir el proceso, diríamos, de radicalización de los cristianos en Santa Fe. Me resultaron muy, muy interesantes esas 2 entrevistas. Y me fueron dando cuenta de redes del cristianismo posconciliar, por ejemplo, el Pepe Serra hablaba, ¿no?, de la creación por él, él no la había creado, él la tuvo que intervenir después de algunos problemas que había habido, la Casa del Obrero Estudiante. Hablaba también de las discusiones políticas y teóricas y la opción por los pobres en el marco de ese mundo posconciliar. ¿Cómo llegó él, que es uno de los más antiguos, igual que Aguirre, que fueron a Roma, que estuvieron en medio o sea, que participaron del Concilio Vaticano II, que es el que abre las puertas a esta renovación de la Iglesia? Bueno, realmente esas entrevistas me aportaron mucho para entender esa línea, porque piensen que yo también estudiaba no solo el Ateneo Universitario de Santa Fe, que es una de las grandes agrupaciones y cuyos sectores más radicalizados se volcaron a Montoneros, sino también que estuve estudiando el estudiantado de la Católica. Bueno, con esas entrevistas pude ver algunos vínculos, redes que unían personas que vinculaban a estos estudiantes en el mundo del catolicismo postconciliar santafesino. Después acá tengo otra pregunta de Ivana que dice: ¿por qué no podía sacar fotos de los archivos? Porque lo prohibían cada archivo tiene sus reglas, sus disposiciones. Paradójicamente, el archivo que más palos en la rueda me puso y que más me complicó las cosas fue un archivo dependiente de la propia Universidad del Litoral, que es el del Museo y Archivo de la UNL, que no permitía que sacara fotos a los números de la revista Universidad o del boletín oficial, que por suerte encontré en otro lado, que son documentos que circularon públicamente. Y tampoco me permitió sacarle fotos, entiendo más eso, a las fotografías, porque las fotografías tienen derecho de autor, son de fotógrafos muy reconocidos, pero solo medio escaneadas 6 fotos con el sello arriba de agua que dice que son fotos sacadas del archivo. Todas las demás, lo único que pude hacer fue en un papelito, iba dibujando más o menos qué había, o escribiendo y describiendo la foto en un cuadernito porque no se me permitía. Y el otro lugar donde tampoco pude sacar fotos es en el Archivo Provincial de la Memoria, pero allí, porque bueno, justamente en este equilibrio entre preservar datos sensibles de las personas y acceder a la consulta del público, lo que hacen es, vos lo podés consultar con los nombres y apellidos, te muestran los documentos del Servicio de Inteligencia de la provincia y de los seguimientos que hacía, pero si vos querés una copia, no la sacás la foto, sino que ellos tachan los nombres y te dan una fotocopia de lo que pidas, no te ponen límite, te dan todas las fotocopias que vos quieras, pero lo que te entregan y vos te llevas a tu casa es un ejemplar donde están tachados los nombres propios de las personas que aparecen en esos informes de inteligencia. Si es un volante, sí me dejaban sacar fotos. Lo que no podía es sacar fotos de informes de inteligencia, entonces, bueno, vos lo leías y anotaban en un cuadernito, este informe aparece Mengano, fulano y sultana, pero ellos te daban después una fotocopia donde esos nombres están borrados, por una cuestión de preservar y que no circule esa documentación que es documentación sensible, donde hay nombre, apellido, incluso a veces direcciones, cosas así. Eso, bueno, depende de qué organismo,
cuál es la disposición y por qué no te permite. Después en otro te permiten, pero se complica. En el diario, en alguna época, yo tenía que ver a partir de los microfilm del diario. Entonces tenías que sacarle la foto, la pantalla, y era medio complicado. Pero bueno, eso depende de cada lugar. Hola María Josefina, José. A ver, la pregunta, ¿qué recepción tuvo en la comunidad académica la conceptualización? No sé si tuvo mucha, porque yo no publiqué mi tesis. Y la verdad que donde más desagregada está esa conceptualización es en mi propia tesis. No, por ahora, y en los artículos, en algún que otro artículo tal vez la puse en una nota al pie, pero la verdad que no he visto ni que me la discutieran ni que tampoco la reutilizaran. Fue operativa para mí. El resto, la verdad que no he leído. A ver, yo formo parte de un ámbito o dentro de la historia reciente, hay gente, y no somos muchos, debemos ser, no sé, 10 en todo el país que nos ocupamos del movimiento estudiantil. En general, la circulación es reducida, nos leemos entre nosotros, y mis compañeros de este espacio trabajan con marcos teóricos bastante diferentes a los míos, de un marxismo más ortodoxo. Ellos tal vez podrían discutírmelo, pero se ve que no lo han hecho todavía. Es más, la construye en diálogo con uno de ellos, con lo que uno de ellos decía de la radicalización del movimiento estudiantil. Pero no, ni he visto que la reutilizaran, ni tampoco que la cuestionaran. Sebastián, a ver, sobre movimientos universitarios con movimiento sindical. En el caso, bueno, Sebastián pregunta si existe alguna producción donde se vea los vínculos entre movimiento estudiantil universitario y las relaciones con el movimiento sindical para el caso de Santa Fe. En alguna de las producciones que yo escribí fui dando cuenta de eso, porque como decía, tampoco hay, o no había, en realidad no había para el momento en que yo estaba escribiendo demasiadas producciones sobre los 60 en Santa Fe, con lo cual tampoco había sobre los sindicatos. Yo tuve que investigar sobre quiénes eran aquellos sindicatos que articulaban en su accionar con el movimiento estudiantil, porque no había nada escrito. O sea, recién ahora están empezando a haber trabajos que están en construcción sobre los sindicatos en Santa Fe, sobre los trabajadores y su accionar. Diana Bianco, Carolina Brandolini, para este periodo, ¿no? Después para otros, pero digo, en esa articulación con el movimiento estudiantil, insisto, como no hay tanto trabajo ni sobre el movimiento estudiantil, ni sobre el sindicalismo de los 60-70, bueno, no hay demasiados lugares donde encontrar las ponencias y artículos. Se me ocurren, bueno, además de Carolina Brandolini y Diana Bianco, las mías, Nélida Dibursi, que es otra compañera con la que hicimos un tramo juntas sobre este movimiento estudiantil, investigando las dos. Ella también escribió algunas cosas de esa articulación, sobre todo en el ámbito católico, porque ella se dedicó más al movimiento estudiantil de la católica. Entonces, en algunos de sus trabajos y ponencias, si la googleás seguro encontrás algo, puede haber algunas cosas sobre esa vinculación. Estoy tratando de acordarme algún otro trabajo y de alguien más que pudiera indagar por ese lado, pero no hay mucho. Está en producción, no recuerdo en este momento. Nélida Dibursi, Diana Bianco, Carolina Brandolini, mis propios trabajos, no, mucho más que eso, donde puedas ver esa articulación en este momento no recuerdo. En la ciudad de Santa Fe, después puede haber muchas otras producciones por fuera, para otros espacios. Marcelo, a ver. Me pregunta Marcelo si en la investigación vi otros movimientos que se hayan relacionado con, que estén vinculados a las ciudades de Rafaela y Esperanza. Yo de Rafaela y Esperanza no vi nada,
Lo único, bueno, perdón, sí, Rafaela no. Esperanza, lo poco que pude ver respecto al movimiento estudiantil, insisto, yo es en lo que me centré. Lo que hoy es la FAVE, la Facultad de Agronomía y Veterinaria Esperanza, era para la década en que yo investigué, para la época en que yo investigué, era una facultad dependiente de la Universidad Católica de Santa Fe. Entonces, lo poco que yo sé, o sea, mi elección fue trabajar exclusivamente las facultades de la UNL que tenían sede, o de la Católica, que tenían sede en la ciudad de Santa Fe. Pero algo me apareció en entrevistas, me apareció en los archivos sobre el movimiento estudiantil en Esperanza durante este periodo. De Rafaela, no, para lo que yo investigué no me aparecieron movimientos relacionados. Sí, en Esperanza, porque incluso por otro tipo de investigaciones y otro tipo de entrevistas que tuve que hacer para otras cosas, apareció fuertemente la movilización estudiantil en Esperanza a fines en realidad, más que de fines de los 60, de principios de los 70, porque la facultad entró en un problema serio económico, no se podía solventar, la Católica la quería cerrar, la universidad quería cerrar la facultad en Esperanza, y entonces hubo un movimiento muy importante de los estudiantes esperancinos de esa facultad que culminó justamente en el 73, fue una de las últimas cosas que hizo el gobierno militar, es nacionalizar la facultad integrándola a la Universidad Nacional del Litoral. Es lo único que en este momento recuerdo así vinculada a la región, ¿no? La lucha del movimiento estudiantil de la Facultad de Agronomía para su estatización. Algo que muy interesante, no me ocupo yo de eso por la época y por el lugar en el que he hecho el recorte de mi investigación, pero fue también una movilización estudiantil muy fuerte, un conflicto sostenido en meses, el que llevó a que lo que era la Facultad de Arquitectura, pero ya estamos hablando de la transición a la democracia, los primeros años de democracia, la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica terminara desmantelándose y se creara, y hubiera una migración masiva de esos estudiantes que habían peleado desde adentro de la Universidad Católica por transformaciones en esa facultad, en la creación de la Facultad de Arquitectura en Santa Fe. Así que el caso de Veterinaria en Esperanza y el de Arquitectura en la ciudad son dos casos muy interesantes de cómo la lucha del propio movimiento estudiantil lleva a la estatización de dos facultades que en principio eran privadas. Bueno, me fui un poco del tema. A ver, ¿qué otra cosa? Hola Bernardo, ¿cómo estás? Las polémicas más arduas, me pregunta Bernardo, con las memorias de los protagonistas que se presentaban en un diálogo situado al momento de investigación. Y si es posible reconocer una historia oficial por parte de la militancia. Acá hay dos cosas. A ver, no sé si polémicas, estrictamente polémicas, no sé si encontré. Lo que sí hay es una lectura muy mitificada, con toda una impronta de épica sobre los 60 y esa militancia, que bueno, después claramente tiene otros bemoles, otras situaciones. No sé si polémicas con las propias interpretaciones. Sí, algunas distancias más críticas, obviamente. Estoy pensando a ver pero no es tanto una polémica, sino algo que me llamó mucho la atención, porque fue un ida y vuelta un poco extraño. Me invitaron una vuelta los propios estudiantes del Centro de Estudiantes de Ingeniería Química a hablar del conflicto en química. Y resulta que también invitaron a un estudiante, al que había sido un estudiante y que fue mi compañero ese que contó el relato. Lo que me llamó terriblemente la atención fue que mi compañero, en calidad de ex estudiante,
tenía el librito que yo había escrito sobre ese conflicto y repetía lo que yo decía en gran parte, más que sus propios relatos. Eso fue algo que me impactó mucho, ¿no? Esta cosa de cómo uno sin querer influye con lo que produce en el propio actor que investiga y altera incluso, porque en sus memorias ahora ya estaban incorporadas los registros y lo que yo había ido escribiendo a partir del registro documental, y él la había incorporado y sus propios relatos ya tenían un tinte diferente al que yo había escuchado por primera vez, que incluso además no quiso darme una entrevista, no quiso porque me dijo, bueno, yo hablo todo lo que quieras, pero no me grabes. Entonces, bueno, en su momento no lo pude grabar, o sea, fue el que disparó mi relato, pero ese mismo docente, que además era mi amigo, mi compañero, no quiso grabar porque, bueno, bueno, estuvo perseguido, estuvo preso, después exiliado, y evidentemente todavía hablar y ser grabado le generaba algún conflicto. Pero bueno, más que polémica, me llamó mucho la atención ese ida y vuelta entre la investigación, la memoria, y cómo se permean mutuamente a partir de ese caso puntual. Y lo de una historia oficial es que ni eso quedó, ni siquiera una historia oficial. Hay bastante poco, por lo menos del periodo que yo trabajo, porque yo estoy viendo la etapa previa incluso al proyecto de Universidad Montonera, al proyecto del 73. Entonces, probablemente los relatos más cargados o donde haya más una cuestión oficial tienen que ver con los que van del periodo del 73 al 76, y ese es un periodo que yo todavía no abarqué. Lo que sí identifiqué en algunas de las entrevistas era una idea en el grupo, bueno, Ateneo Universitario de Santa Fe es una agrupación de filiación católica que nace en la última etapa del peronismo, bueno, más o menos última etapa de los primeros peronismos, estoy hablando allá por la década del 50, fuertemente conservadora, eclesiástica, vinculada a la jerarquía de la iglesia, de derecha, y que va dando un giro hasta terminar siendo la agrupación que se diluye para fundar la JUP Montonera, en el 73. Bueno, y uno de los entrevistados hablaba de que su generación era el que había hecho el pasaje, y había ahí una historia oficial, me parece, sí, en términos de quiénes y cuándo hicieron ese pasaje de un Ateneo universitario conservador y clerical a uno de izquierda, anticapitalista y revolucionario. Allí sí encontré como este énfasis en una historia de dos o tres, uno en particular, pero como que se reiteraba en varios, sobre esa fractura dentro de la propia agrupación y un pasaje hacia una posición más radicalizada. Pasaje que era bastante más anterior, por lo que ellos mismos decían, que lo que yo estaba identificando, ¿no? Porque hablaban de gente que había entrado a la universidad en 58, 59, y que incluso había egresado antes, o estaba egresando en el periodo en que yo empiezo a estudiar el movimiento estudiantil. Y la otra pregunta que veo acá de Bernardo dice si las conclusiones de la tesis ponen en discusión la distinción entre los 60 y los 70 para matizar la historia reciente. Yo creo que sí, en algunos puntos sí. Para mí hay parecen que los 60 son los años de la ingenuidad, de una contestación más idealista, y los 70 son los años de la lucha armada, del terror, de la violencia política. Yo creo que analizar, como yo pude analizar y constatar, que hay un largo proceso de radicalización, que ese pasaje a la lucha armada no se da siquiera en los 70, sino que las primeras células armadas en Santa Fe se comienzan a gestar en el 67, permite matizar esos cortes entre los 60 y los 70 y entenderlo como un proceso más complejo,
como un proceso de larga maduración y que, bueno, alcanza ciertas características en los 70, pero son características que se van construyendo con matices en un tiempo mucho más largo. Y en ese sentido creo que esta discusión de cuándo comienza la radicalización del estudiantado aporta eso, a no hacer una distinción tan tajante entre los 60 y los 70 y a verlos como un proceso de continuidades, de rupturas también, es cierto, hay cambios importantes que tienen que ver con los cambios en las estructuras políticas, en las lógicas y en las opciones, pero también hay una continuidad en las opciones, unos debates que se van desarrollando a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Porque digo, en alguna medida a mí mi pregunta era, bueno, ¿por qué esos jóvenes decidieron la lucha armada? ¿Cómo llegaron a la lucha armada? Cómo esa generación que en principio podía hacer una huelga porque consideraba que la materia tenía un perfil imperialista, termina luego llevando adelante una lucha revolucionaria y un intento de toma del poder del Estado en aras de la construcción del socialismo. Bueno, en esta indagación pude ir dando cuenta de cómo una generación partió de ciertos cuestionamientos que incluso se montaban en tradiciones anteriores y en luchas anteriores, y fue radicalizando su posición en la propia confrontación con otros actores, con otros sectores que también fueron creciendo en su apuesta para conservar el orden instituido, y en ese sentido sí creo que que ayuda a pensar de una manera más gradual el proceso y a entender el por qué y cómo se llegó de unas discusiones que parecían exclusivamente discursivas a unas opciones por la lucha armada. Bueno, creo que fui respondiendo todo lo que... No sé si me quedó algo pendiente, pero creería que no. Bien, estamos revisando porque no queremos que quede ninguna pregunta pendiente de transmitirle a Natalia. Agradecerte, Natalia, agradecerle la participación, la claridad, la exposición, impecable. La verdad que fue un gran aporte. Estamos seguros de que realmente todos los y todas quienes asistieron a la charla quedaron muy conformes. Los mensajes que nos están dejando dan cuenta de eso, de las felicitaciones y del agradecimiento enorme para Natalia por haber compartido, por la generosidad de compartir sus conocimientos y de enriquecernos a todos y a todas. Gracias al Instituto 6 por brindarnos por este espacio, por atender a la propuesta de la sección de historia, de Juan Cruz, de la coordinación de investigación. Gracias nuevamente a Natalia por este espacio. Contarles a todos y a todas que la charla queda grabada en el canal de YouTube, así que van a poder tener acceso. Nos vamos a seguir comunicando vía mail. Tienen nuestros correos de la sección de historia y de investigación para hacer todas las consultas que crean pertinentes o que hayan quedado en el tintero, porque creemos que este espacio de formación y este espacio de diálogo con Natalia no se agota en esta conferencia, así que bueno, muchísimas gracias Natalia, muchísimas gracias a todos y a todas quienes participaron, y la verdad que estamos muy, muy contentos de haber podido desarrollar con absoluta normalidad el segundo encuentro. Y a quienes están participando en este ciclo, recordarles que el miércoles que viene continuamos con la charla de Mario Blue, que ya recibieron oportunamente la información para inscribirse y para seguirla. Natalia, muchísimas gracias Muchas gracias a ustedes por escucharme, a los compañeros del instituto por invitarme. Muchas gracias. Fue un placer. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias.